Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas al webinar La nueva ley de publicidad. El día de hoy presenta la licenciada en Contaduría y licenciada en Administración Marisol Duarte Medina. Ella trabaja actualmente en Despachos Wolf, que es un despacho contable. Bienvenida, Marisol. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, pues para entrar un poquito de lleno, les voy a platicar un poquito de los antecedentes de esta nueva ley. En 1993, el gobierno francés promulgó la ley Sapin, donde precisamente hizo un estudio de mercado entre sus medios de publicidad y determinó, pues ya se estaban haciendo estaba habiendo corrupción, falta de transparencia. Luego entonces, en el 2011, el órgano regulador de los servicios de comunicaciones de Gran Bretaña también hizo un estudio de mercado y encontró los mismos resultados que en Francia. En el 2015, pues Estados Unidos también hizo lo suyo y en plena reunión anual con la Asamblea, la Asociación Nacional de los Anunciantes denunciaron las mismas prácticas. De hecho, aquí intervino el FBI porque determinaron que no solamente hacía falta de transparencia, sino que además estaban cayendo en corrupción, por lo que se les invitó a las víctimas a que denunciaran, pero pues evidentemente nadie lo hizo. En el 2020, PricewaterhouseCoopers publicó un estudio sobre la cadena de entrega de publicidad digital de nuestros legisladores. Ellos propiamente no hicieron una investigación como estos países, pero pensaron que si esto ocurría en esos países, seguramente en México estaba pasando lo mismo. Y entonces promulgan esta nueva ley, la nueva ley de publicidad, que es conocida por la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. Siguiente, por favor. El objeto de esta ley, como lo marca en su artículo primero, es promover la transparencia en el mercado de la publicidad, así como la prevención y el combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a través o a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y en última instancia de los consumidores. Siguiente. Y bueno, ¿a quiénes aplica esta nueva ley? En su artículo 2, la ley será aplicable a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos o cualquiera que sea el nombre que se les dé, que celebren entre sí dos o más agentes económicos, a que se refieren las fracciones 1, 2 y 7 del artículo 3 de esta misma ley. Estos agentes económicos son las agencias de medios o agencias, los anunciantes y los medios de comunicación o medios. Es decir, esta ley será aplicable a los actos que estos agentes económicos lleven a cabo entre sí. Siguiente, por favor. Entendamos por agencia de medios o agencia aquella persona física o moral cuya actividad principal es la creación, diseño, planificación y ejecución de campañas publicitarias, así como la contratación de espacios publicitarios por cuenta y orden de los anunciantes. Ahora bien, entendamos por anunciante aquella persona física o moral en cuyo interés se realiza la publicidad para dar a conocer las características o beneficios de sus productos y o servicios. El medio de comunicación o medio es una persona física o moral que por medio de ejemplares impresos de las telecomunicaciones, la radiofusión, las señales satelitales, el internet, la fibra óptica, el cable, cualquier otro medio de transmisión difunda espacios publicitarios. Siguiente, por favor. Ahora bien, la ley prevé que la compra preferente se haga directamente entre los anunciantes y los medios de comunicación. Es decir, ahora aquí las agencias publicitarias van a ser intermediarias siempre y cuando lleven a cabo un contrato de mandato, que un poquito más adelante se los voy a explicar más a detalle, pero la idea es esta, que ahora
tanto los anunciantes como los medios de comunicación estén más en contacto y la relación sea más directa entre ellos, dejando un poquito de lado las agencias de publicidad como únicamente intermediarios, siempre y cuando celebren este contrato de mandato que les menciono. Siguiente, por favor. Y en efecto, la ley para la contratación de publicidad, como se le conoce comúnmente, implica grandes cambios en la operación del ecosistema publicitario, principalmente en la adquisición y gestión de espacios publicitarios, debido a que, como se los menciono, ahora ya las agencias publicitarias ya no van a poder ellas mismas contratar a un medio de comunicación un espacio publicitario para después revenderlo a los anunciantes. Esto ya va a quedar prohibido para ellos. Ahora solamente lo van a poder hacer a menos que un anunciante, por medio del contrato de mandato, sea quien se los pida. Las limitaciones. Siguiente. Siguiente, por favor. En el artículo 4 de esta ley, una agencia solo podrá adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante y en el marco de un contrato de mandato, celebrado por escrito entre el anunciante y la agencia. Una agencia no podrá adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para posterior reventa a un anunciante, como les mencionaba. Esto debido a que, por ejemplo, comúnmente lo que se venía haciendo o lo que se veía que se hacía es que las agencias de publicidad contrataban a los medios de comunicación y, por ejemplo, a ellos, supongamos yo, agencia de publicidad, contrato un medio de comunicación en 10,000 pesos, anunciante viene conmigo, me contrata y yo no le voy a vender el medio de publicación en 10,000 pesos, yo se lo voy a vender en 20,000. Entonces, precisamente es esta ley para regular esta transparencia, o sea, de que el anunciante sepa cuánto realmente cuestan los medios publicitarios que está adquiriendo. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es un contrato de mandato? El contrato de mandato es donde el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. El mandato aplicado a actos concretos de comercio se reputa comisión mercantil. Es decir, es donde una persona se obliga a prestarle servicios a otra. En este caso, las agencias publicitarias y los anunciantes. Siguiente, por favor. En el artículo 5 de la propia ley, el contrato de mandato celebrado entre la agencia y el anunciante debe establecer las condiciones de remuneración de la agencia. La agencia solo puede recibir como remuneración por los servicios prestados al anunciante la contraprestación establecida en el contrato de mandato. Aquí ha habido mucha controversia porque la propia ley señala que ahora las agencias no podrán recibir remuneraciones extras por conseguir espacios publicitarios para los anunciantes con los medios de comunicación. Entonces, aquí mismo en esta fracción nos está diciendo que todo lo que se establezca en el contrato de mandato es lo que va a recibir la agencia. Ahora bien, si la agencia llega a un acuerdo con el anunciante de que propiamente por estar buscando un medio publicitario le debe cobrar un poco más, mientras se establezca ahí, claro que es posible y lo van a poder hacer. Cualquier descuento otorgado por el medio a la agencia debe ser transferido integralmente al anunciante. El anunciante tiene derecho a controlar la ejecución de la campaña de publicidad. Es decir, les están quitando un poco de control, bueno, no un poco, más bien les están quitando el control a las agencias de publicidad para que los anunciantes propiamente ya sepan cómo o qué se está llevando a cabo entre los medios de comunicación a los que están contratando. Ni la agencia ni terceros utilizados por la agencia para la prestación de servicios al anunciante pueden recibir remuneración, comisión o beneficio en especie por parte de un medio. Una agencia que presta servicios a los anunciantes no puede simultáneamente prestar servicios a los medios. En todo caso, los servicios prestados a los medios deben realizarse por una persona que pertenece al mismo grupo económico que la agencia, pero distinta a esta última. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que ahora
agencias no podrán prestarle un servicio a los anunciantes y a los medios de comunicación si éstas tienen relación entre sí. Un poco más adelante menciona la propia ley que deberán las agencias publicitarias dar a conocer a los anunciantes si tienen algún trato con los medios de comunicación para que estos sepan si ahí ya hay conexión y evitar las prácticas de que a ellos les den descuentos y ellos no se los apliquen a los anunciantes. Siguiente, por favor. En el artículo 6, el medio deberá enviar la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios directamente al anunciante, aun cuando la agencia realice el pago en su nombre conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable. ¿Qué quiere decir? Que ahora, aunque yo anunciante contrate a una agencia de publicidad y ella le pague al medio de comunicación, el medio de comunicación tendrá que a mí emitirme la factura independientemente de que la agencia le haya hecho el pago. Esto a fin de evitar y yo saber cuánto realmente me están cobrando, cuánto, qué y qué se está realizando y todo esto. Además de la factura, el medio deberá entregar directamente al anunciante la información siguiente: las fechas y los lugares de difusión, los espacios publicitarios difundidos y los formatos utilizados, y los precios unitarios de los espacios publicitarios, incluyendo en su caso los montos de cualquier descuento otorgado por el medio. Cuando proceda, la agencia deberá oportunamente conciliar la información anterior con el medio antes de que el medio envíe al anunciante discrepancias entre ellos, no sea que la agencia le mande una información al anunciante y el medio en su factura le diga otra cosa, como los descuentos, que normalmente las agencias no se los aplicaban a los anunciantes. Ahora esto va a poder ser controlado de esta manera: el medio le factura al anunciante y ahí le va a explicar toda esta información para que sepa pues qué está adquiriendo. Bueno, en el artículo 7 de la propia ley, la agencia que adquiera publicidad digital programática por cuenta y orden de un anunciante deberá comunicar a la mayor brevedad posible al medio vendedor de los espacios publicitarios la identidad de dicho anunciante y entregarle durante el mes siguiente a la difusión de los espacios publicitarios considerados la información siguiente. Es decir, ahora ya no va a haber tanta confidencialidad, porque ahora ya se tiene que avisarle todo a los anunciantes, ¿ya? En términos de los indicadores cuantitativos de desempeño acordados entre el anunciante y la agencia antes del lanzamiento de una campaña publicitaria, tales como el número de impresiones, visibilidad, duración de las mismas, parámetros, clics, acciones, interacciones, etcétera. Los resultados de los servicios prestados en términos de los criterios acordados entre el anunciante y la agencia antes del lanzamiento de una campaña publicitaria en materias tales como objetivos generales, segmentación de la audiencia, métodos de optimización, eficacia de los medios utilizados, relación costo-beneficio. También se les deberá entregar la siguiente información, como los instrumentos tecnológicos propios y los servicios de terceros utilizados en la prestación de servicios, precisando su identidad y experiencia. El anunciante podrá tener acceso a los instrumentos de evaluación a disposición de la agencia y los medios utilizados para evitar la difusión no señalados por el anunciante como perjudiciales a su imagen. Es decir, el anunciante va a estar lleno de mucha información que a lo mejor antes se desconocía. Ahora él va a tener un poquito más de control en el sentido de que ya va a saber qué resultados están obteniendo, cuánto le están cobrando, qué está pagando, cuándo lo está pagando, por qué, cómo se hace, todo. Ellos ya van. Siguiente, por favor.
En el artículo 8, la misma ley señala que la agencia debe informar por escrito al anunciante de las relaciones financieras que la agencia o el grupo económico al que pertenece tiene con él o los medios que pretende contratar. Es como lo que les mencionaba. O sea, ya yo agencia le voy a informar a mi anunciante por escrito con qué medios de comunicación está de su conocimiento. Propiamente el artículo 9 también nos menciona que en caso de que la contratación se lleve por un ente público sin perjuicio de las disposiciones de esta ley, se deberá atender a los criterios, principios y disposiciones previstas en la Ley General de Comunicación Social y demás ordenamientos aplicables en la materia. Siguiente, por favor. Ahora bien, llegamos a la parte de multas y sanciones. Estas multas y sanciones vienen definidas en el artículo 10 de la ley y nos menciona que por infracciones a la presente ley se podrán aplicar las siguientes sanciones. Número 1. Habrá una multa hasta por el equivalente de 2% de sus ingresos a las personas, por ejemplo, a el anunciante o la agencia que no celebre un contrato de mandato en los términos del artículo 4 de esta ley. El artículo 4 de la propia ley, como ya se los mencioné, habla del contrato de mandato. O sea, si un anunciante y la agencia están teniendo relaciones comerciales y no tienen celebrado un contrato de mandato, bueno, pues estos podrán incurrir a esta multa de hasta el 2% de sus ingresos. También se podrá incurrir a esta sanción si el medio que no entregue directamente al anunciante la factura y la información asociada en los términos del artículo 6, es decir, si el medio no le entrega la factura directamente, bien, las agencias que no entreguen la información establecida en el artículo 7 de esta ley también tendrán esta sanción. Y hay otra multa por el equivoco a la agencia que adquiere espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa. Como ya les mencioné, esto ya no va a ser posible, entonces si lo hace de sus ingresos. La agencia que recomiende a un anunciante o contrate por cuenta y orden de un medio con el que tiene relaciones financieras, si deliberadamente comunica al anunciante información falsa o distorsionada sobre las características del medio referido o de los medios que le pueden ser sustitutos. Es decir, si la agencia no le está avisando al anunciante que tiene una relación financiera con un medio, puede incurrir en esta sanción. Está pasando información falsa o distorsionada, también va a incurrir a esta sanción. Al medio que entregue directamente al anunciante la factura y la información asociada en los términos del artículo 6 de la presente ley. También en esto va a incurrir el medio que entregue remuneración, comisión o beneficio en especie o a alguna agencia que actúa por cuenta para la prestación de los servicios del anunciante. También al medio que entregue un emolumento extra a una agencia también va a incurrir en esta sanción. Y la agencia que preste directamente servicios a un medio en términos contrarios a lo señalado en el artículo 5 de esta ley, pues también va a incurrir 1% de sus ingresos. Siguiente, por favor. Y bueno, pues la nueva ley entró en vigor el 1 de septiembre, ya que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio, contando con 90 días hábiles después de su publicación para que entre en vigor. Y bueno, pues con esto se prevé que las empresas anunciantes, al igual que las agencias, tengan que reorganizar sus equipos y procesos para hacer frente a la regulación. Siguiente, por favor. ¿Qué cambios tengo que hacer o qué puedo hacer? He visto que muchas agencias publicitarias, y digo, no es para menos, pues están muy controversiadas y asustadas porque
al entrar en vigor esta nueva ley, ya literalmente puede hacer, o lo que se debe hacer, o lo que yo sugeriría que se hiciera, sería aplicar un juicio de amparo. ¿Esto con qué? Con la finalidad de que se protejan cuando incurran en alguna sanción. Por ejemplo, hay muchas agencias que trabajan ahora sí que por contratos, y sus contratos a veces son anuales. Entonces, ahora con la entrada en vigor de esta nueva ley, se preguntan, ¿y entonces qué hago? Si ya celebré, ¿qué puedo hacer ahora que ya está en vigor esta nueva ley? Bueno, pues se puede aplicar un juicio de amparo para que precisamente se pueda llevar a cabo ese contrato sin que se le pueda aplicar esta nueva ley, porque al final de cuentas es un contrato que tiene validez y que ya se firmó. Entonces, para las agencias que todavía pudieran tener, bueno, ya no, pero que pudieron haber firmado contratos de juicio de amparo, pueden llegar a seguir teniendo validez y no incurrir en esta nueva ley, por lo menos hasta que termine ese contrato. Ya para el siguiente que hagan o que realicen, entonces sí, ya tendrán que sujetarse a estas nuevas leyes. Y el juicio de amparo es el medio de defensa que sirve para proteger los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, cuando sentimos que están violentando nuestros derechos, pues podemos recurrir a este medio. Y menciono esto porque creo, desde mi punto de vista, que esta nueva ley pues sí está atentando contra algunos derechos de las personas físicas y morales, en el sentido de que uno de ellos sería la privacidad, porque ahora ya las agencias publicitarias tienen que decir a los anunciantes cómo operan, con quién y todo. O sea, ahí se está afectando eso. Además, también el derecho de proporcionalidad también se está viendo afectado, porque, por ejemplo, las sanciones que menciona ahí de hasta el 2% y hasta el 4%, esto es improporcional porque, por ejemplo, este 2% no va a ser igual para una agencia o una empresa que vende 2 millones de pesos, 3 millones a alguien que solamente vende miles de pesos. Entonces aquí se está afectando ese derecho. Y por lo que se recomienda, pues que apliquen un juicio de amparo. ¿Cuándo es recomendable aplicar ese juicio de amparo? Bueno, el juicio de amparo es recomendable aplicarlo dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrada en vigor. Es decir, si la ley entró en vigor el 1 de septiembre, lo recomendable sería que aproximadamente el 13 de octubre aplicaran este juicio de amparo para evitarse repercusiones en su empresa y ya estar trabajando. Digo, lo recomendable es asesorarse también con un abogado para que propiamente haga lo suyo y les comente qué es lo que se tendría que hacer. Pero esto es lo recomendable. O también seguir operando igual y esperar alguna imposición de alguna sanción y ahí mismo también aplicar el juicio de amparo. Y bueno, pues el ente encargado de ejecutar esta ley, pues es la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, quien será la que sancione y diga si procede, no procede y así. Y bueno, pues con esto termino la presentación. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Díganme. Yo no, pero me pareció muy interesante ya que yo desconocía de esta ley y ahora pues que sé de ella, pues sí, sí está muy interesante, la verdad. Sí, así es. La verdad es que esperemos que todos se puedan acoplar, porque es que sí fue muy rápido, sin un estudio previo, entonces pues sí está afectando tanto a los anunciantes como a las agencias y como a los medios, porque les tiene bastantes limitaciones, sobre todo a las agencias de publicidad. Sí, eso sí, esperemos que puedan adaptarse pronto. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, sugerencia? No tantos. Igual si por el momento no tienen alguna duda y surgen estos días, pues pueden mandar un correo
al mismo correo en donde recibieron la invitación de Zoom. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, Marisol. Pues que se asesoren con sus abogados y que las agencias de publicidad que son las quien se están viendo más afectadas con esta nueva ley, pues que apliquen procedimientos, que se vayan a los juicios de amparo, que busquen estrategias para evitar que esta ley les afecte de una manera muy drástica. Así es. Pues muchísimas gracias, Marisol, también por la presentación y que tengan un excelente día. Ahí estamos a sus órdenes. Gracias a ustedes. Buen día a todos. Gracias igualmente.